Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestro tema del curso de historia. Este va a ser nuestro primer tema que va a incluirse en el examen bimestral. Muy bien, vamos a empezar. El tema corresponde al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Empezamos. Vamos a empezar hablando sobre los hechos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los hechos, profesora, que desencadenaron la Primera Guerra Mundial? Fueron 4 hechos importantísimos. La primera fue la independencia de los pueblos balcánicos. ¿Quiénes son los pueblos balcánicos? Los pueblos balcánicos son un grupo de pueblos, poblaciones que anteriormente, antes de la Primera Guerra Mundial, se encontraban en poder y bajo el dominio de los turcos, del Imperio Otomano, hoy en día llamado Turquía, ¿de acuerdo? Ellos tenían dominados a estos pueblos balcánicos. Estos pueblos balcánicos lucharon por su independencia y poco a poco lo fueron consiguiendo con el apoyo de los países europeos. Por ello dice independencia de los pueblos balcánicos. El Imperio Austrohúngaro y Rusia, ¿qué pretendían? Ellos pretendían incorporar a sus dominios, a sus territorios, ¿a quiénes? Justamente a los pueblos balcánicos. Profesora, ¿por qué querían incorporar Austria y Rusia, los pueblos balcánicos, a sus dominios, a sus territorios? ¿Por qué? Porque incorporando a los pueblos balcánicos, ellos podrían tener salida al mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo es el mar por donde se podían pasar las embarcaciones y trasladar el comercio de un país o de un continente a otro. Entonces, el Imperio Austrohúngaro y Rusia no tenían acceso al mar Mediterráneo, por eso mismo querían apoderarse de estos pueblos balcánicos para poder tener acceso al mar Mediterráneo. Serbia. Serbia es un pueblo, una nación que se encuentra alrededor de los pueblos balcánicos. Serbia, ¿qué es lo que quería? Quería crear un estado independiente que integre justamente a estos pueblos o a estos estados balcánicos. Serbia quería formar un gran estado, pero dentro de ella quería integrar a estos pueblos o estados balcánicos. Ahora, Bosnia era un estado, un pueblo que estaba dentro de los estados balcánicos. Pero Bosnia no tenía ni la más mínima intención de formar parte de Serbia. No quería adherirse a Serbia como territorio. Bosnia prefería estar o integrarse al Imperio Austrohúngaro. Es por ello que en el año 1908, Bosnia se integró al Imperio Austrohúngaro como provincia. ¿Qué? ¿De acuerdo? No, estoy en clase. Ahora, esta situación, Bosnia, al integrarse al Imperio Austrohúngaro como provincia, generó molestias ¿sobre quién? Sobre Serbia, y lo vamos a ver a continuación. Serbia, capital Belgrado. ¿Qué pasa con Serbia? Serbia, enterada de que Bosnia se había integrado al Imperio Austrohúngaro como provincia, no acepta la integración de Bosnia al Imperio Austrohúngaro. No acepta, está en desacuerdo. Serbia es un estado pequeño y por ser un estado pequeño, siente amenaza o se siente amenazado ¿por quién? Por el Imperio Austrohúngaro, que es un imperio mucho más grande. Entonces, Serbia, ¿qué es lo que hace? Busca aliadas, busca amigas quienes la puedan ayudar a enfrentarse a sus rivales. Es así que Serbia forma alianza ¿con quién? Con Rusia. Se va a aliar a Rusia. Ellas dos, Serbia y Rusia, se van a aliar. ¿Por qué? Porque compartían la cultura, tanto cosas culturales como el aspecto religioso, tenían lo mismo ambos países, ¿de acuerdo? Se van a aliar Serbia con Rusia. ¿Qué es lo que pasa en el año 1914?
el emperador de Austria, el emperador austriaco, va a enviar de visita oficial a Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia. Va a invitar de visita oficial a Sarajevo. ¿A quién? A su sobrino, el archiduque Francisco Fernando. Él es el sobrino del emperador austriaco. Entonces el emperador austriaco manda a su sobrino de visita oficial a Sarajevo, como para hacer notar que ellos ahora dominan Bosnia. Cuando está saliendo Francisco Fernando justamente de una institución dentro de Sarajevo con su esposa, es asesinado. Es asesinado. ¿Por quién? Es asesinado a manos de un terrorista serbio en junio de 1914. O sea que se produce el asesinato del archiduque y su esposa a manos de un terrorista serbio. Este hecho, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que el imperio austrohúngaro declare la guerra a Serbia. Y el imperio austrohúngaro va a declarar la guerra a Serbia. ¿Por qué? Porque se siente respaldada y apoyada, ¿por quién? Por Alemania. Alemania le va a brindar su respaldo al imperio austrohúngaro. Ante eso, el imperio austrohúngaro se va a sentir fuerte y va a declararle la guerra a Serbia. ¿Qué va a pasar con Serbia? Serbia va a hacer valer su alianza con Rusia e inmediatamente Rusia va a movilizar a su ejército para apoyar a su aliada Serbia. ¿De acuerdo? Muy bien. Las alianzas defensivas o bloques de enfrentamiento. Se van a formar inmediatamente las alianzas defensivas o bloques de enfrentamiento. Vamos a recordarlas. La triple alianza o potencias centrales. Se le llamaba triple alianza o se decía potencias centrales. ¿A quiénes? Al imperio austrohúngaro y Alemania. Ellas dos formaban la triple alianza o también llamadas potencias centrales por ubicarse justamente en el centro de Europa. A ellas, cuando estalla la guerra, se le van a unir, ¿quiénes? El imperio turco y Bulgaria. Se le van a sumar. El otro bando o bloque, la Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Iniciada la guerra, ¿quiénes se le van a unir? Italia, Rumanía y Grecia. Van a apoyar a la Triple Entente. España, ¿qué pasa con España? España se declara neutral, se va a declarar neutral. No está ni para la Triple Alianza ni para la Triple Entente. Ella es neutral. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá te cuento un hecho. Italia, en sus inicios, antes de que estalle la guerra, formaba parte de la Triple Alianza. Pero una vez estallada la guerra en el año 1914, ¿qué pasa con Italia? Se pasa al bando contrario. ¿Por qué, profesora? Porque la Triple Entente le ofrece una cuantiosa suma de dinero. Y por ese motivo Italia se pasa al bando contrario al iniciarse la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a explicar el desarrollo de esta guerra. ¿Cómo se desarrolló? ¿De acuerdo? Empezamos. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en 3 fases. La primera fase llamada la fase, ¿no? La guerra de movimientos. Primera fase, la guerra de movimientos. En 1914, cuando es que se inicia esta guerra. ¿Por qué se llama guerra de movimientos? Porque Alemania va a realizar una serie de movimientos, va a planificar estrategias para poder ganar a su rival, a su enemiga. Pero esta guerra de movimientos no va a tener mayor avance, va a quedar detenida, no va a tener ningún logro. Vamos a apreciar que en esta famosa guerra de movimientos que se da en la primera fase, vamos a encontrar 4 focos. El primer foco se inicia
en Francia, el foco francés o foco occidental. ¿Qué pasa en este foco? Alemania invade Francia, intenta invadir Francia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a su capital. Quiere llegar a París, quiere apoderarse de París, la capital de Francia. Es por eso que Alemania se concentra en enviar todo su ejército para poder ocupar París y así dominar Francia. Pero lamentablemente no le sale su plan a Alemania. ¿Por qué? Porque Francia recibe el apoyo ¿de quién? De Inglaterra. El ejército británico apoya a Francia y gracias a ese apoyo detienen el avance de los alemanes a París. Aquí se da una batalla, la batalla de Marne. En Marne se inicia el conflicto entre Francia y Alemania, pero gracias al apoyo de Inglaterra, Alemania se detiene y no puede tomar posesión de París. Quiere decir que este primer foco no es favorable para Alemania. Segundo foco, Alemania se concentra para poder apoderarse de territorios de Rusia. Entonces, aquí sí le es favorable a Alemania. Logra ingresar a territorios que le pertenecían a Rusia e inclusive puede dominar toda Rusia. Pero, ¿por qué no lo hace Alemania? Porque Rusia es un territorio tan extenso que le faltaría ejército para poder ocupar todo ese territorio. Es por ello que Alemania no avanza más. Se queda solamente con los territorios que le pertenecían a Rusia y ahí se detiene este segundo foco. Pero es favorable para Alemania. Tercer foco, el frente balcánico. ¿Qué es lo que pasa con el frente balcánico? Donde están los pueblos balcánicos, Bosnia, ¿de acuerdo? Y otros pueblos más. Aquí sucede lo siguiente, las tropas del Imperio Austrohúngaro van a ocupar Serbia y van a ocupar Rumanía y van a querer intentar ocupar más territorios de la parte balcánica, pero los griegos van a detener el avance del Imperio Austrohúngaro y van a impedir que sigan avanzando y apoderándose de más territorios balcánicos. O sea que tampoco es favorable para el bando contrario. Foco número 4, el frente norte de Italia. ¿Qué pasa en el frente norte de Italia? Ni Austria ni Italia van a lograr romper las barreras de los enemigos. Quiere decir que ni una avanza. Simplemente se quedan detenidas, nada más. El movimiento se para y ninguna avanza. Francia e Italia quieren detener el avance de Alemania, pero ninguna de las dos ejerce mayor movimiento y ahí queda este foco, sin avance por ninguna de las dos partes. Esto se dio en la primera fase, la Guerra de Movimientos en 1914, iniciada la Primera Guerra Mundial. Segunda fase se llama la Guerra de Trincheras. ¿Qué pasa acá? El ejército alemán y los ejércitos contrarios van a iniciar la guerra bajo tierra. Se van a hacer las trincheras, que son zanjas bajo tierra, donde los soldados alemanes y franceses se van a introducir por semanas, meses, largo tiempo, y desde ahí van a enfrentarse al enemigo. En esas trincheras van a pasar hambre, se van a contagiar de enfermedades. ¿Por qué? Porque las trincheras son zanjas dentro de la tierra donde habitan las ratas, aumentan la peste, no tienen alimento, no tienen dónde asearse y permanecen durante mucho tiempo. Y los soldados van a morir, ya sea por la contaminación de las enfermedades de las ratas, por la falta de alimentos, y también por la cantidad de bombardeos que van a sufrir ambas trincheras. Van a empezar a bombardearse con gases tóxicos y va a morir más o menos 750,000 personas en esta guerra de trincheras.
de 1915 a 1917. Estamos llegando a la tercera fase, a la que llamamos fin de la guerra, 1917 a 1918. ¿Qué es lo que sucede acá? Rusia va a firmar la paz con Alemania y va a salir de la guerra. Recuerda que Rusia pertenecía a la Triple Entente. Ahora, ¿qué pasa con Rusia? Rusia entra en una revolución. En Rusia se produce la revolución de 1917. Esta revolución hace que el emperador ruso salga de su cargo e ingrese un nuevo emperador. Y este nuevo emperador declara o prefiere llevarse bien con Alemania y se firma un tratado, el tratado Brest-Litovsk. Por este tratado, Rusia acepta que Alemania le ha robado o le ha ganado territorios, como por ejemplo, ¿cuál? Polonia era un territorio de Rusia. Tras la firma de este tratado, Polonia pasa a manos de Alemania. Como les digo, este tratado es un tratado de paz entre Alemania y Rusia, por la cual Rusia acepta que ha perdido territorio. Cuando se realiza la firma de este tratado, Rusia sale inmediatamente de la guerra. La guerra continúa la guerra, pero ¿quién ingresa ahora a la guerra? Estados Unidos entra a la guerra. ¿Y por qué entra a la guerra si ella en un inicio se declaró neutral? Ya, Estados Unidos entra a la guerra, ¿por qué? Porque Estados Unidos comercializaba con Inglaterra, llevaba productos. Inglaterra compraba productos de Estados Unidos y se transportaban por medio de barcos. ¿Qué pasa con los barcos estadounidenses que estaban llevando mercadería o comercializando con Inglaterra? Alemania bombardea esos barcos y al bombardear los barcos de Estados Unidos, inmediatamente eso hace que Estados Unidos ingrese al conflicto, a la guerra. Una vez que Estados Unidos ingresa al conflicto, Estados Unidos envía ejércitos, envía armas en apoyo francés y vamos a decir que ahora la guerra termina. ¿Por qué? El ejército francés se rearma de hombres y armamentos y acaba por vencer a Alemania. Así es como la Primera Guerra Mundial llega a su fin. Termina la Primera Guerra Mundial a favor de los aliados y no a favor del Imperio Austrohúngaro ni de Alemania. Ahora, ustedes dirán, profesora, ¿y qué consecuencias trae esta guerra? Al término de la guerra se va a ver las siguientes consecuencias. Pérdidas en vidas humanas, 10 millones de muertos en el combate, y eso que no hablamos de los heridos y mutilados. Pérdidas económicas, ¿por qué? Porque los bombardeos van a afectar a los terrenos de cultivo, van a afectar a las minas, a las fábricas, la infraestructura de la ciudad, del país, se va a ver destrozada. Y asimismo la población también. Estados Unidos, gracias a esta Primera Guerra Mundial, se va a convertir en potencia mundial. ¿Por qué? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, toda Europa se encontraba devastada económicamente. No tenía dinero, políticamente estaba en movimiento y ahora necesitaba dinero para poder reconstruirse. ¿Quién sale a brindarle apoyo económico a los países europeos? Estados Unidos. Y empieza a realizar préstamos para que Europa se reconstruya, se levante. La mujer se reincorpora al trabajo. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, ya no hay mano de obra varón. ¿Por qué? Porque ellos estaban luchando en la guerra. ¿Quiénes van a insertarse en el trabajo? En la elaboración de uniformes, armamentos, etcétera. Las mujeres. A partir de este momento, las mujeres comienzan a ejercer trabajos laborales después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, seguimos. Esta Primera Guerra Mundial
va a tener su finalización con la firma de un tratado, el Tratado de Versalles, el famoso Tratado de Paz de Versalles, ¿de acuerdo? Firmado el año 1919, ¿de acuerdo? Firmado el año 1919. Este Tratado de Paz, se firma el Tratado de Paz entre la Triple Alianza y la Triple Entente en el año 1919 y con la firma de este tratado se da por finalizada la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ver cuáles son las imposiciones del Tratado de Versalles. Número 1, indemnización a los vencedores por los daños causados. Alemania tiene que pagar una fuerte suma de dinero, ¿a quién? A Francia, Inglaterra, ¿de acuerdo? Francia, Inglaterra, tiene que pagarle una fuerte suma de dinero a Francia, Rusia e Inglaterra por los daños ocasionados en la Primera Guerra Mundial. Profesora, ese dinero que tiene que pagar Alemania, ¿es poquito? Es mucho dinero, que se dice que recién en el año 2010 terminó de cancelar. Segunda imposición, la pérdida de parte de sus territorios y colonias. Alemania había ganado muchos territorios, como por ejemplo, le había quitado a Rusia Polonia, no solamente Polonia, otros territorios más. Le había arrebatado a Francia Alsacia y Lorena, y así había tenido muchos territorios ganados. Tras la firma del Tratado de Paz, se le impone a Alemania a que todos los territorios y colonias ganadas se las entregue a sus rivales, a sus oponentes, a Francia, a Inglaterra y a Rusia. Tercera imposición, la reducción de su ejército. Alemania tenía un gran ejército formado por mucha cantidad de hombres, pero ¿qué es lo que hace? Por la firma del tratado le obligan a Alemania solo a quedarse con 100.000 hombres. Reducen su ejército a 100.000 hombres. Y el resto del ejército se lo dan al bando vencedor. Siguiente imposición, la retirada de sus tropas de las fronteras de Francia. Alemania tiene que sacar a sus tropas que se encontraban en las fronteras de Francia. Recuerden que la Primera Guerra Mundial tuvo como escenario de guerra el territorio francés, a Francia, ¿de acuerdo? La devolución a Francia de las regiones de Alsacia y Lorena. Alemania se había apoderado de Alsacia y Lorena, pero por la firma del tratado tiene que devolver esos territorios a su dueño, a Francia. Entonces, el Tratado de Paz, Tratado de Versalles, firmado en el año 1919, es un tratado por el cual se le impone muchas cosas a Alemania por haber sido la que ocasiona o haber sido la que ataque o cause muchas pérdidas al bando contrario. Ahora, estas imposiciones que se van a ejercer sobre el Tratado de Versalles, a Alemania le van a parecer humillantes. Le van a parecer humillantes y desastrosas. Es así que este Tratado de Paz de Versalles o el Tratado de Versalles, tiempo después, va a originar en el corazón de los alemanes cólera, indignación y humillación. Y esa cólera, humillación e indignación va a generar tiempo después el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las imposiciones transcritas en el Tratado de Versalles más pareciera que las han puesto para desaparecer por completo a Alemania. Más que un castigo, pareciera que querían desaparecer por completo a Alemania, porque la estaban dejando prácticamente sin nada, ¿de acuerdo? Es por ello que los alemanes lo toman como una humillación, como una indignación contra ellos, y esta indignación, cólera, rabia y humillación va a generar tiempo después que se inicie la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchachos, hasta aquí terminó el tema del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Voy a pasar a la primera diapositiva para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien.
Vamos a empezar. Hechos que desencadenaron la guerra. Recuerda que la guerra inició en 1914 y acabó en 1918. Hasta aquí, ¿habrá alguna pregunta? No. Hasta aquí, ¿habrá alguna pregunta? ¿Has comprendido los 4 hechos que desencadenaron la guerra? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Si yo tengo una pregunta, ¿por qué el imperio austriaco o el imperio austrohúngaro y Rusia pretendían incorporar los pueblos balcánicos a sus territorios? ¿Cuál era su motivo? Para acercarse más al mar Mediterráneo. Muy bien, para tener acceso al mar Mediterráneo, ya que el mar Mediterráneo es un medio de comunicación, ¿de acuerdo? Entre un país o un continente a otro, ¿de acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta. Serbia se enojó con Bosnia. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la razón del enojo de Serbia contra Bosnia? ¿Por qué Serbia se enojó con Bosnia? ¿Por qué Serbia estuvo molesta con Bosnia? Porque se unió al imperio austrohúngaro. Muy bien, porque se une al imperio austrohúngaro. Ella deseaba que Bosnia forme parte de su territorio. Muy bien. Entonces esta parte la tenemos clara. Pasamos a la siguiente. Pregunto aquí. Dice, Serbia, capital Belgrado. ¿Cuál fue el hecho que va a hacer estallar la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es el hecho, el acontecimiento o la causa principal por la cual la Primera Guerra Mundial se inicia? ¿Qué hecho origina que la Primera Guerra Mundial comience, chicos? Por el asesinato del archiduque. Muy bien, el asesinato del archiduque, ¿de acuerdo? Y su esposa, no se olviden, a manos de un terrorista serbio, ¿de acuerdo? Eso va a dar inicio a la declaratoria de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro contra Serbia. Muy bien. Las alianzas defensivas son 2, y lo habíamos visto en la primera parte, pero aquí se van a unir más países. Italia, inicialmente, ¿a qué bando o a qué bloque pertenecía? Triple Alianza. A la Triple Alianza, pero iniciado el conflicto, se pasa a la Triple Entente, ¿cierto? Muy bien. Desarrollo de la guerra. Pregunto, ¿qué país fue escenario de la Primera Guerra Mundial? ¿En qué país se llevó a cabo toda la Primera Guerra Mundial? ¿Qué país sufrió con esta Primera Guerra Mundial? Alemania. Francia, no se olviden, Francia. El escenario de la Primera Guerra Mundial se dio en Francia, todo se origina en Francia, ¿de acuerdo? Muy bien. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial está compuesto por 3 fases. La fase de la guerra de movimientos, que es con la que se inicia, tiene 4 focos o 4 bloques en movimiento. Alemania invade Francia, pero Francia recibe apoyo ¿de qué ejército? ¿El ejército ruso o el ejército británico? Británico. Muy bien. El frente ruso. ¿Por qué Alemania, si había logrado quitarle territorios a Rusia, no hizo su ingreso o su ocupación en este imperio ruso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Rusia era un territorio muy extenso y a Alemania le faltaría hombres y ejército para poder ocuparlo. Es por eso que ya no pudo avanzar más. En el frente balcánico, aquí, ¿qué es lo que sucede? El imperio austrohúngaro va a lograr ocupar Serbia y Rumanía, pero ¿qué país lo va a detener? Grecia, ¿de acuerdo?
Y en el frente norte de Italia, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí ni Austria ni Italia van a lograr avanzar. Pasamos a la fase de la guerra de trincheras. Esta guerra de trincheras se lleva a cabo en la parte externa o la parte interna de la tierra. En la parte externa, en la parte interna, muy bien. Esta guerra se lleva a cabo en unas zanjas, ¿de acuerdo? A la cual se llaman trincheras. Y ahí mueren muchos soldados, tanto del bando de la Alianza como de la Triple Entente. Se enfrentan con gases tóxicos, bombas lacrimógenas, y también mueren por la contaminación de las ratas y la peste que hay, porque no tienen alimentos, no tienen baño, no tienen nada. Prácticamente viven durante meses entre esas trincheras. ¿Cómo así llega a su fin esta Primera Guerra Mundial? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Por qué Rusia firma la paz con Alemania? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué se inicia? La Revolución Rusa de 1917, que trae consigo, ¿de acuerdo?, la retirada del emperador y asume el cargo un nuevo emperador, quien decide firmar la paz con Alemania, aceptando, tras la firma de este tratado, Rusia, ¿qué acepta? Se firma el tratado Brest-Litovsk, y con la firma de este tratado, ¿qué está aceptando Rusia? Que ha perdido territorios, acepta que ha perdido territorios y acepta que Alemania le ha ganado sus territorios, como Polonia, uno de ellos. ¿Por qué Estados Unidos entra a la guerra si no tenía nada que ver, ella era neutral? ¿Cómo así llega a entrar a la guerra? ¿Quién la invita o qué pasa? ¿Qué le hacen a Estados Unidos para que ella entre a la guerra? ¿Qué hacen los alemanes? Bombardean los barcos estadounidenses que comercializaban con Inglaterra. Al bombardear sus barcos es cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, y ahí es como se da el fin de la guerra. Las consecuencias: pérdidas humanas, económicas, Estados Unidos crece como potencia. Aquí, el Tratado de Versalles es el tratado por el cual se acaba o se termina la Primera Guerra Mundial. Este Tratado de Versalles se firma en el año 1919, ya muchachos, al año siguiente de terminada la Primera Guerra Mundial. Has podido observar cuáles son las imposiciones. Son demasiado fuertes sobre Alemania. Prácticamente Alemania queda en ruina total y tiene que volver a reconstruirse y a levantarse. Y estas imposiciones sobre Alemania es la que llevan tiempo después, en el año 1945, 39 al 45, a que rebrote esta guerra, pero ya como Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hasta aquí, ¿está clara la explicación de la clase? Sí, ¿Sí? Ya, muchachos. Entonces, como hemos terminado la explicación de la clase, ahora te digo lo siguiente. Te voy a enviar las diapositivas, las voy a enviar mediante la aplicación Edmodo. Ahí las voy a colgar, las vas a ver ahí y las puedes copiar en tu cuaderno. Estas diapositivas deben estar en tu cuaderno.